Walter Joseph Broderick, más conocido como Joe Broderick, es un hombre que nació en Australia y se enamoró de Colombia. Tiene un libro fascinante, se llama Camilo el cura guerrillero. La noticia es que según el ELN, acaba de informar Juan Esteban, apareció el cuerpo del comandante de entonces del ELN, Camilo Torres. En ese libro está un poco la historia y el rastro de Camilo Torres. Ese libro salió en Nueva York en 1975. Señor Broderick, buenos días. Buenos días, Julio. Señor Broderick, ¿usted cree que esta información del ELN puede ser cierta? ¿Que encontraron el cuerpo de Camilo Torres? Pues me parece muy difícil de creer realmente. ¿Cómo que lo encontraron? ¿Como un día tropezaron con el cuerpo o cómo fue? ¿No han dado detalles sobre eso? Un segundito, porque me parece que es muy pertinente que usted escuche la versión oficial. Juan Esteban. Sí, señor Broderick, lo que acaba de informar la Delegación de Paz del ELN es que lograron identificar el cuerpo y también encontrarlo. Llama también la atención la solicitud que hace la guerrilla de que sea enterrado en la Universidad Nacional, teniendo en cuenta que fue quien inauguró la escuela que inauguró la escuela de sociología y también dicen que fue capellán de esa institución. Todo eso está correcto, pero vuelvo con lo que pregunta el señor Broderick. ¿Qué pruebas forenses, qué laboratorio maneja el ELN para seguir el rastro de su marca genética? Quedan muchos interrogantes a ese comunicado. Sí, Julio, de hecho no hay una información específica, dicen que la van a ampliar en unos minutos. Lo que sí hay es un contexto, y es que el año pasado el presidente Gustavo Petro ya había hecho el anuncio de que había aparecido la sotana, pero no han dado detalles aún del tema genético en la identificación del cuerpo. Señor Broderick, ¿es leyenda o es verdad que la única persona que sabía dónde estaba el cuerpo de el cura guerrillero era el general Valencia Tovar, o eso también es ficción? No, hay otra persona también, la persona con quien Valencia Tovar, el general, habló después de la muerte de Camilo. El general habló con Fernando Torres, el hermano de Camilo, porque sabía que Fernando Torres no estaba de acuerdo con las ideas de su hermano. Era un hombre bastante reaccionario, trabajaba en Estados Unidos como neurocirujano en Minneapolis y rechazaba completamente las ideas socialistas comunistas de su hermano. Entonces, Valencia Tovar, el general, habló con él para decirle qué hago con el cuerpo de tu hermano. Y parece que Fernando Torres, pues, no, encárguese usted, general. Entonces, ya están muertos los dos, ¿no? Valencia Tovar murió hace unos años, a los 90 y tantos, y Fernando Torres murió más recientemente. Entonces ya las dos personas que sabían, pero lo que se entiende es que como Valencia Tovar se encargó de eso, está sepultado en alguna parte de la mausoleo o algo así de los militares en Bucaramanga. Sí. ¿No? En la Quinta Brigada, probablemente. Sí, señor Broderick, la verdad judicial dice que el cura Camilo Torres murió en ese primer combate en Carmen de Chucurí. Dentro de su investigación, sí, ¿qué sucedió después de ese enfrentamiento con el ejército cuando se conoce que querían robarle las armas? ¿Que querían robar? ¿Quién quería robar qué? Sí, que el ELN quería robar las armas del ejército en ese enfrentamiento. ¿Qué sucedió después de los combates? Pues no, fue una debacle completamente para el ELN. No solamente murió Camilo, sino murieron como, no sé, 6, 8, 10 guerrilleros más. Eran muy poquitos en esa época y muy mal armados. Camilo supuestamente estaba tratando de quitarle un fusil a un militar que había caído.
y no estaba muerto, pero estaba caído y Camilo lo levantó a ver si le cogía el arma. Entonces en esas se dejó como blanco para otro militar que lo mató. Pero entonces, eso es lo que se sabe. De lo que pasó después con los cuerpos, tanto de pues había varios militares, varios soldados muertos y muchos más guerrilleros muertos. Lo que se hizo después con los cadáveres, pues supongo que los soldaditos fueron entregados a sus familias y los militares también, pero con el cuerpo de Camilo no querían que se conociera porque se iba a volver un sitio de peregrinación y de muchas manifestaciones y adulación de la figura, etcétera. Entonces el gobierno en esa época de Guillermo, ¿cómo se llama? Valencia, no quería pues que se conociera el lugar del entierro pues con ellos dos, del cuerpo de Camilo. Con su hermano y con el general Valencia se fue el secreto del cuerpo de Camilo. Espinosa, nuestro invitado, además de ser un extraordinario investigador y periodista, también es ilustrador, él es caricaturista. Y hay un detalle de la versión colombiana del libro que, repito, salió con Doubleday en Nueva York. La versión colombiana del libro tiene prólogo de Antonio Caballero. Ah, maravilla, maravilla. Yo creo que eso hay que buscarlo para aprovechar estos momentos de recuerdo. Señor Broderick, si usted pudiera tener enfrente a Camilo Torres tantos años después, ¿qué le preguntaría? Lo invitaría a Goce Pagano a tomar un ron, pero eso sería hace años, cuando el Goce Pagano funcionaba ahí en la 24. No, ¿qué diría Camilo? No sé. Yo diría que no se equivocó, pero se equivocó catastróficamente en el momento. De pronto tenía razón que la solución era una solución armada para el país. De pronto tenía razón, no sé. Pero lo que pasa es que el momento no era propicio y por eso perdió la vida inútilmente. Claro, ahora, maestro Joe Broderick, ¿a usted le parece una coincidencia que justo cuando estamos a menos de un mes de que se conmemoren los 60 años de la muerte de Camilo Torres, el ELN diga, ¿apareció el cuerpo? No sé cuál es su motivo o dónde dicen. Habría que esperar a ver qué es lo que están diciendo, porque ¿dónde encontraron el cuerpo? No lo encontraron por casualidad, lo estaban buscando. ¿Dónde lo estaban buscando? ¿No? ¿Qué pistas tenían para saber dónde buscar? El presidente Juan Manuel Santos en un momento prometió al ELN que iba a encontrar el cuerpo de Camilo y entregárselo, más o menos. Era como parte de una especie de coqueteo cuando estaba en un esfuerzo, el gobierno estaba en un esfuerzo por hacer un arreglo con el ELN y un acuerdo, pero de eso no salió nada. Pero lo que se sobreentendió en ese momento es que los militares sabían dónde está el cuerpo de Camilo, y yo creo que lo saben. Yo creo que debe estar registrado en algún papel ahí, en algún archivo de la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga. De eso estoy prácticamente seguro. Ellos no van a perder ese conocimiento. Ellos dispusieron del cadáver de Camilo y habrán anotado dónde está. Esos son los únicos que podrían revelar eso. Sí. Tendría que ser por una decisión del presidente del país, prácticamente. Sí, hay otro libro de nuestro invitado, que es el del cura Pérez, también del ELN, que se llamó
El guerrillero invisible. Señor Broderick, gracias por su tiempo. Tengo una curiosidad. La ilustración del libro en español, la carátula, la portada, Camilo el cura guerrillero, ¿es suya? No, en la más reciente edición, de hace unos años, de edición de Ícono, ya va en 10 ediciones en distintos países, y esa carátula es de Fabián, ¿cómo se llama? Un muchacho paisa, magnífico dibujante, pintor y tal. Está en el libro, el Fabián. En todo caso, Fabián murió lamentablemente, pero hizo esa ilustración para una carátula de magazine dominical del periódico El Espectador, para los 21 años de la muerte de Camilo, ya hace mucho tiempo. Y me regaló el original. Pues es muy linda, muy linda. Señor Broderick, usted que ha estudiado tanto tiempo al ELN, pues el ELN hacía un ejercicio de convicción política, seguía unos lineamientos políticos de búsqueda de la justicia social y naturalmente de confrontación al Estado. Pero ¿en qué momento usted cree que se fue por otro camino el verdadero propósito del ELN y llegamos a lo que estamos hoy? ¿Cuál fue el punto de quiebre? No sé decirte realmente. Yo creo que eso habrá sido una transición gradual. Es muy difícil hablar del ELN porque no es... Yo les digo, ustedes no son ni E, ni L, ni N. No son un ejército, sino una serie de frentes en distintas partes del país, y cada frente tiene independencia, obra por su cuenta. El llamado COSE, el Comando Central, es siempre una ficción, me parece. Son 4 o 5 personas ya viejitos que se llaman COSE, pero no mandan en lo grueso de los militantes o de los armados, de los combatientes. Como digo, los de Arauca es una cosa, los del Chocó es otra cosa, los del Cauca, hay un grupo en el Cauca que se dio cuenta de eso, entonces ofrecieron para hacer las paces con el gobierno, y creo que lo están haciendo, lo han hecho por su cuenta. También eran del ELN, según eso, pero tenía la marca, la etiqueta, pero eso como una cosa realmente conforme, cohesionada. No es como la antiguo FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de los mamertos, como decíamos. Ellos tenían un comando central, tenían un secretariado que daba las órdenes, y era una cosa estructurada como una pirámide, como un ejército, con mando de gente que obedecía a los demás. Sí. Por eso pudieron llegar a firmar la paz con el gobierno de Manuel Santos, porque estaban bajo órdenes, ¿no? Que quedaron las disidencias, pero un fragmento, pero la mayor parte de esa organización de las FARC se sometió a la voluntad a la orden de sus superiores. No hay nada parecido en el ELN. Yo creo que esos 4 o 5 viejitos están manteniendo el cuento de la paz para tener importancia, para tener de qué vivir, digamos, porque viven de ese cuento. Pero ya es una cosa muy dispersa, probablemente financiada por general. Entonces, ya no, como usted dice, no es lo que era en sus inicios. Pues mire que me llega una caricatura de un colega suyo, de Blado, de cuando Camilo Torres cumplió 25 años de muerto. Y era la foto, la ilustración de Camilo Torres, inspirado en una foto, y decía: Camilo
pequeñito, no volaría Torres. Camilo no volaría Torres. Y eso fue hace 25 años. Y miren las que estamos. Señor Broderick, muchas gracias por su tiempo. Y invite a la gente que busque su libro. Bueno, me parece bien. Gracias. Feliz día. Señor Broderick. Feliz día. Hasta luego.